Estaba en Pinterest buscando inspiración y me topé con esta increíble falda. Tuve que buscarla hasta encontrarla y ahí me di cuenta que estaba a 500 euros. No me quedó de otra que conseguir todas las fotos posibles para recrear este diseño. Esta sería mi interpretación de cómo es el diseño de la falda, tanto por adelante como por atrás. Por lo que yo veo, es una falda algo ceñida al cuerpo, solo que tiene aberturas en la parte de abajo que lo proporcionan los cierres. Y encima tiene estos accesorios que son la bolsa cargo y los lacitos. La bolsa cargo, por ejemplo, es bastante grande, que se puede ver hasta la parte trasera. En la parte trasera han añadido un pedazo más de tela que son tablas. Asumo que debajo de esas tablas se mantiene el mismo diseño que en la parte frontal, que sería ceñida pero con aberturas en cierre. Tal cual como no tengo más imágenes, es mi mejor suposición. Y así se vería el diseño. Es bastante complejo, me gusta bastante, pero a mí me gustaría que mi falda tuviese más movimiento, entonces voy a hacerla un poco distinto, pero manteniendo ciertas cosas. Yo no me quiero complicar mucho las cosas, entonces voy a comenzar con una base de falda tableada. Lo único es que el cierre va a ser delantero y esta falda tableada va a tener decoraciones que voy a coser desde la pretina. Entonces a la pretina le voy a añadir esto que es como una forma triangular curvada, como si fuese un bikini, más las correas, o al menos yo lo interpreto así, que es donde va a ir los lazos. Y en esos lazos también voy a hacer la pieza añadida de los bolsillos cargos si es que me alcanza la tela. Si no, quedaría nada más con los lacitos, que igual considero que se ve bastante bonito. Por la parte trasera no es complicado, solo seguiría el mismo camino con los lacitos y lo que viene de adelante, que son los bolsillos, ¿no? Que se ven hacia atrás. Y así más o menos quedaría mi interpretación de este diseño. Considero que es más fácil así. Para hacer el patronaje vamos a necesitar las siguientes medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de falda y la distancia entre la cintura y cadera. Primero vamos a hacer la parte más sencilla, que es la falda base. El patrón de la pretina es fácil de hacer, es simplemente un rectángulo. Vamos a trazar tu medida de cintura, imaginemos que es 75, para lo que sería la altura de tu pretina. Yo te recomiendo unos 2 o 3 centímetros. En mi caso yo voy a escoger 3 centímetros y esa medida vamos a hacerla doble, es decir 6. De ahí volvemos a trazar el contorno de tu cintura. Básicamente este rectángulo lo que va a hacer es doblarse a la mitad. Una vez traces este patrón a tu tela, recuerda dejarle un margen de costura. Y más o menos así se vería lo que es la pretina. Para la siguiente pieza, que no tengo nombre, une a la pretina con las tablas. Para trazar esto vamos a necesitar la medida de contorno de cadera, cintura y distancia entre cintura y cadera. Vamos a imaginar que este rectángulo es donde tú vas a trazar tu patronaje. Primero trazamos una línea de guía. En esta primera línea vamos a tomar el contorno de cintura y dividirlo para 4. La medida que te dio la marcas. Vamos a bajar 13 centímetros y marcamos. Sería tu medida de distancia entre cintura y cadera. En ese punto trazamos una línea horizontal que es nuestra línea de cadera. En esta línea vamos a marcar otro punto con el contorno de tu cadera dividido para 4. Entonces vas a unir estos dos puntos, punto A con punto B, con una línea curva.
Puedes hacerlo a mano alzada o con una regla curva. Nos dirigimos a la esquina superior izquierda y vamos a bajar 1 centímetro. Marcamos un punto y entramos en línea recta 1 centímetro o 2 para luego trazar una línea curva hasta el punto A. Y esta sería tu parte delantera. Para la parte trasera la única diferencia es que vas a bajar 0.5 centímetros en vez de 1 centímetro. Y asimismo entramos en línea recta y luego trazamos una línea curva hacia el punto A. Quedaría así delantero y trasero. La diferencia no es mucha. Esta línea es nuestro centro. Eso quiere decir que la figura se duplica. Lo ponemos sobre una tela doblada y al cortarlo se verían así las piezas. No olvidemos colocar el margen de costura. Si a ustedes les gusta este diseño más recto, lo pueden dejar así. A mí me gusta que sea algo curvo, entonces me dirigí a la parte inferior derecha y entré 1 centímetro para luego trazar una línea curva. No es necesario que hagan este cambio, solo es un gusto personal. Como esta falda tiene el cierre delantero, no vamos a trazar toda la figura completa, sino solo la mitad del delantero. Y quedaría así. Para el patronaje de nuestras tablas es otro rectángulo. Lo complicado aquí es sacar la medida de ancho. Yo encontré esta fórmula en internet en un video que vi y si la entienden pueden seguirlo. Si no, pueden hacer lo que les voy a indicar y espero entiendan. Bueno, aquí primero les voy a enseñar cómo se hace el doblez de esta tabla. Visualmente se ve de esta manera, como si fuese una cajita. Yo estuve practicando para ver diferentes tipos de tamaño. Este es de 8 centímetros y este es de 6. Aquí vamos a probar con uno de 7 para que sepan cómo doblar. Puse unos numeritos para que se guíen en el doblez. La parte más grande es la que se va a ver frontalmente. Tú debes decidir de qué tamaño te gustaría. Si escoges de ancho 7, recuerda que las dos partes a su alrededor tienen que ser la mitad. Eso quiere decir 3.5, 3.5, 7, 3.5 y 3.5. Entonces esta es la parte que va a quedar frontal y estos dos pliegues van a ir por dentro. Vamos a doblar el número 2 y el 3 hacia adentro. Y lo mismo vamos a hacer en el 3, se va a doblar hacia adentro. Ya. Entonces, vamos a volver a abrir la hoja. La línea número 2 la vamos a juntar con la 0. Y ahí vamos a doblar. Y la línea número 3 la vamos a juntar con la 5. Y vamos a doblar ahí. Y se ve igual de la misma manera que los demás. Una vez ya tienes esto doblado, se repite de la misma manera, solo que aquí ya no me alcanza la hoja. Eso quiere decir que aquí viene 3.5, 3.5 y aquí vendría el 7 centímetros y doblaríamos de la misma manera. Básicamente se vuelve a repetir este mismo tipo de doblez. Mira el video anterior las veces que necesites para entender esto, porque el patronaje en plano se vería algo así y seguiría de largo porque necesitas hacer cada tabla. Estas son nuestras partes frontales que se van a notar en la tabla. Y estas son las internas. Y aquí tienen los mismos numeritos que le puse a la otra, ¿no? El 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ahí se volvería, ¿no? Se comenzaría otra vez con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Y así sucesivamente. Porque estamos hablando de cada renglón de tabla. Esta tabla, como les había explicado, tiene 7 centímetros. 7 centímetros si unimos estas dos y 7 centímetros si unimos estas dos. O sea, 3.5 y 3.5. Pero el total de todos estos números sería 21. Esto va a variar según el ancho que tú hayas escogido de tabla. Si tú escogiste 8, por ejemplo, 8 por 3 sería 24. Pero bueno, vamos a seguir con el 7 que yo había hecho. Eso quiere decir que cada renglón sería 21, 21 y 21. Vamos a tener en mente eso. Vamos a juntar nuestro patronaje anterior, el que une la pretina con las tablas, ¿no? Este de aquí, el número 2.
Este de aquí, recuerden que la parte delantera va a la mitad porque aquí va el cierre, entonces se uniría con la parte delantera, trasera y luego otra vez delantero. Visualmente se ve así, lo pueden juntar con cinta en medio. Una vez tengas unidas estas 3 piezas, desde nuestro centro, vamos a medir con una regla 7 centímetros y vamos a hacer marcas por cada 7 centímetros en todo el patrón. Y nos quedaría algo así. Cada uno tiene 7 centímetros. Contamos todas las piezas y el número que te salió aquí, que en mi caso es 13, lo multiplicas por 21, porque es la medida que engloba cada renglón. En mi caso 13 por 21 es 273. 273 es el ancho de nuestro rectángulo de pliegues. Y para sacar el largo de nuestras tablas tenemos que regresar a nuestros anteriores patrones. Lo que es la pretina y este de aquí. La pretina tenía una altura de 3 centímetros y este patrón de acá tenía de 13 centímetros. Sumas ambas, dan 16. Ahora, esa suma la restas con el largo de tu falda. Mi largo de falda es 35, menos 16 es 19. Eso quiere decir que nuestro rectángulo de tablas mide de ancho 2,73 y de largo 19. Recuerden que visualmente este patrón de tabla se va a ver así. Espero hayan podido entender. Para recapitular, una vez vamos a trazar estos patronajes en nuestra tela, hay que ponerles nombres para no perder las piezas. Entonces aquí vamos a ponerle A a la pretina, B al conector y C a las tablas. Así se vería trazado en la tela. Recuerden que todo debe tener margen de costura. Les recomiendo dejar 1.5 en cada lado o 2 centímetros. Tenemos el patronaje A, que es la pretina. Tenemos el patronaje B, que es el conector, que se divide en 3, B1, B2 y B3. Y tenemos el patronaje de las tablas C. Y eso sería todo por la primera parte, la base de la falda. Ahora vamos a hacer el patronaje del decorativo. Recuerden que esta es nuestra falda base y esto encima es el decorativo. Vamos a hacer el patronaje de esta pieza y también haremos el patronaje de los bolsillos cargo. Para hacer esto vamos a necesitar el patronaje B, o sea el conector de la pretina y las tablas. Vamos a ponerlo en una hoja que será nuestro lienzo para trazar. Una vez ponemos este patronaje, vamos a marcar el largo de las tablas, que era 19. Ok, y aquí vamos a trazar una línea horizontal recta para tener nuestro límite. Con una línea curva vamos a cerrar hasta abajo como una falda pegada. Y este sería nuestro nuevo límite. Y vamos a trazar en medio de esto. Recuerden que esta parte de aquí es nuestro centro. Eso quiere decir que todo lo que hagamos se duplica hacia el otro lado. Vamos a ubicarnos en la parte derecha superior del patronaje. Vamos a entrar unos 2 centímetros. Ahora nos vamos a ubicar en la parte inferior izquierda y vamos a entrar también unos 2 centímetros. A mano alzada o con una regla curva vamos a unir estos dos puntos. Ustedes pueden exagerar más la curva. Recuerden que tiene que quedar tipo bikini. Una vez tenemos esto, sería nuestra primera parte de este patronaje. De ahí vamos a seguir esta misma curva 3 veces. Yo voy a dejar una distancia entre curva y curva de 2 centímetros. Entonces volvemos a marcar 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Y aquí también de este lado 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Vamos a conectar. Tenemos nuestro patronaje decorativo número 1, 2, 3 y 4. Entonces todo se vería así. Vamos a realizar el patronaje del bolsillo. Nos dirigimos al trazo azul que corresponde al decorativo número 3 y entramos por la parte superior derecha unos 2 centímetros. Trazamos una figura asimétrica similar a un rombo dentro de este espacio. Decidí redondear las puntas en el diseño. Esta sería nuestra base donde va el bolsillo cargo.
Como pueden ver en la imagen de referencia, esta sección se sostiene por medio de lazos en los ojales metálicos. Dentro de nuestra base trazamos otras figuras asimétricas que corresponden al bolsillo y la solapa. También redondeamos sus esquinas. Para visualizar mejor, colocaré a un lado las piezas. Tenemos tres: nuestra base, el bolsillo y la solapa. Ahora, para que nuestro bolsillo se vea más bombacho o tenga grosor, hay que trazar un rectángulo de unos 3 centímetros. Y para el otro valor, vamos a contornear el bolsillo con una cinta métrica, de esta manera. Hasta ahí nomás. Y eso sería todo. Como ya saben, a todos nuestros patronajes les corresponde un margen de costura. Vamos a ver cómo se verían trazados en tela. Cuando tracemos en la tela se deberá ver de la siguiente manera. Les voy a explicar por sección para no confundirlos. Empecemos con la sección del decorativo, que decidí nombrarlos con la letra D. También los separé hacia mi derecha y mi izquierda. Estas dos piezas son las centrales. Van a estar cosidas y unidas por un cierre. Luego tenemos la primera y segunda correa. Estas dos van encima de esto, lo cual sería la base de estas. Lo mismo es del otro lado, solo que invertido. Pasemos a revisar a la sección de los bolsillos cargo. Decidí nombrarlos con la letra E. Y también tenemos la parte derecha e izquierda. Aquí está la base del bolsillo, la solapa, el bolsillo y el rectángulo que proporciona el grosor al bolsillo. La tela en la cual yo estoy trabajando es bastante ligera. Si hago este decorado no quedaría bien. Por esa razón yo debo duplicar el patronaje casi en su totalidad. Si tu tela es gruesa o con rigidez como el denim, gabardina, o estás trabajando con una tela similar a la original, que sería como una cuerina, no necesitas duplicar como yo. En mi caso no solo es duplicar, sino también hacer este mismo patronaje en entretela. Ahora nos toca hacer el patronaje de la parte trasera. Esto es bastante sencillo. Al igual que en la parte frontal, vamos a marcar puntos cada 2 centímetros en cada extremo. Luego los vamos a conectar con una pequeña curva. Entonces, tenemos la parte trasera número 1, que corresponde a una de las correas, la segunda correa en la parte trasera, y la capa de atrás, que es la base para esas dos correas, que se vería así. Y así se vería trazado en la tela. Recuerden el margen de costura. Eso sería todo por el patronaje y ahora comenzaremos con la confección. Primero voy a marcar nuestro patrón de tablas e irlo doblando mientras lo agarro con alfileres. Una vez tenga todas las tablas agarradas, le voy a pasar la plancha. Les recomiendo que lo hagan a vapor para que queden bien marcadas. Aquí está la tela ya cortada. Para la falda base contamos con la pretina, el conector y las tablas. Estos tres unidos proporcionan el largo de nuestra falda. Revisen muy bien antes de coser. Yo me di cuenta que la sección del conector estaba un poco larga para mi gusto, así que le voy a quitar unos centímetros desde la parte baja. Si le quitamos en la parte de arriba, ya no será una falda a la cintura, sino que quedaría un poco más abajo y cambiaría la medida de la cintura. Vamos a juntar con alfileres las tres piezas del patronaje del conector. Una vez juntas, vamos a coser en línea recta. Y así queda terminado. Ahora vamos a coser en línea recta por la parte superior de todas las tablas. Estas solo están agarradas por alfileres, así que necesitan la costura para mantener las marcas. Una vez cosidas hay que ir por la parte inferior de las tablas y hacer un dobladillo. Yo voy a hacerlo de unos 0.5 centímetros. Como pueden ver, doblo en 0.5 y vuelvo a doblar otro 0.5. Y es ahí donde agarro con alfileres para realizar la costura recta por todo el contorno inferior. Así se vería una vez terminado el dobladillo. Cuando tengamos las dos piezas listas, vamos a unir al conector con las tablas por medio de alfileres y cosemos en línea recta.
Al unir el conector B con las tablas, pasamos al decorativo. Esta parte es algo compleja de ensamblar, por eso usaré de guía la ilustración de nuestro patronaje. Vamos a buscar nuestras piezas centrales, que son DD1 y DI1, correspondiendo al lado derecho e izquierdo. Estas piezas las cortamos 2 veces en nuestra tela. En total debe haber 4, 2 derechas y 2 izquierdas. A ambas les corté la misma pieza en entretela para darle más firmeza. Esta se une por calor, así que la planchamos sobre la tela. Volviendo a nuestro patronaje, vamos a realizar el lado izquierdo. Agarramos la pieza 1 y 2. La número 2 también se cortó doble en la tela. Se coloca la tela frontal contra la frontal. Y la parte dibujada con tiza es la interna. Por toda esta curva vamos a poner alfileres y cosemos en línea recta, dejando la otra curva abierta. Una vez cosido, vamos a agarrar la tela superior del decorativo número 2 y la juntamos con el 1 de esta manera con alfileres. Luego coseremos en línea recta. Ya que está cosido el 1 y el 2, vamos a trabajar el 4 y el 2. Les explico. Cuando cosimos el 1 y el 2, agarramos la tela superior, es decir, que nos queda la parte inferior sin coser. Esta parte se dobla de esta manera. Juntamos nuestra sección 4 con la 2 con alfileres. Al voltear la pieza nos debe de quedar así. Y procedemos a coser en línea recta. Una vez listo y planchado, se debe ver de la siguiente manera. De ahí procedemos a traer nuestra pieza número 3. Esta parte también consta de 2 piezas juntadas derecho contra derecho. Van a ir alfilereadas en esta curva. Y por ahí coseremos en línea recta. Una vez cosimos ese lado, vamos a dar la vuelta a nuestra pieza número 3 y juntamos la cara superior de la tela con el decorativo número 4 de la siguiente manera. Volvemos a coser en línea recta. Al derecho, nuestra pieza se debe de ver así. Necesitas irla planchando según terminas cada costura. Esta sección del decorativo 3 aún está abierta por esta curva. Una vez listo, vamos a voltear y nos toca unir la otra pieza faltante del decorativo número 1. Haremos sándwich para que no se vea la entretela blanca. Presten mucha atención. Tenemos nuestra primera costura en la parte curva del decorativo número 1. Si abren las telas, pueden verla con mayor facilidad. Colocaré un alfiler para marcarla. En medio tenemos otra costura. Esa no le vamos a prestar atención.
y en la siguiente costura vamos a marcarla también con un alfiler. Entonces tenemos primera costura, segunda y tercera. La primera y la tercera las vamos a unir. Recuerden no agarrarla de en medio. Si la de en medio estorba un poco, pueden recortarla para que el ancho no interfiera y se quede internamente. Juntamos la primera y la tercera con alfileres. Una vez puesto, vamos a acomodar nuestro decorativo de la siguiente manera. Agarramos nuestra pieza del patronaje número 1 y la colocamos encima de las otras telas de la siguiente manera. Vamos a colocar los alfileres cerca de la línea de sesgo cuidadosamente. Ten paciencia en esta parte, ya que tienes que pasar el alfiler por varias capas de tela y hacer que concuerde con su margen de costura. También se te va a complicar porque la pieza es curva. Una vez se coloca todos los alfileres, se verá de esta manera. Y procedemos a coser en línea recta. Ya lista la costura, vamos a tener que cortar un poco el excedente de la tela para poder doblar con más comodidad la pieza y hacer sándwich. Quedaría de esta manera y taparía por completo a la entretela. Una vez cortado y planchado, vamos a girar la pieza al derecho y por este contorno coseremos para asegurar y aplanar más las dos piezas. Se realiza una costura cerca de la unión y otra de decoración con una distancia menor a 1 centímetro. Así lucirían nuestras costuras. Lo último que queda es cerrar el decorativo número 3. Colocaremos nuestra tela del lado frontal. Abrimos esta sección. No haremos nada con la parte de encima ni la de en medio. La sobrante, que es la inferior, vamos a cortarla para reducir un poco nuestro margen de costura. El mío es de 2 centímetros, así que lo necesito más chico, como de 1 centímetro. Volteamos nuestra pieza y podemos visualizar la parte cortada. La tela que nos queda más larga, vamos a doblarla encima 2 veces para hacer un dobladillo. Lo haremos por todo el contorno y lo fijaremos con alfileres, para luego pasar una costura por todo el borde. Una vez terminado, así se vería nuestra pieza frontal. Por esta sección donde hicimos el sándwich no está cosido. Ahora pasaremos a la confección del decorativo de la parte trasera. Tenemos la tela trasera 1, 2 y 3. La 1 y 2 van encima de la tercera pieza. Recuerden que ambas piezas son dobles y están juntadas derecho con derecho. Vamos a colocar alfileres en la pieza 1 por la parte inferior y en la pieza 2 por la parte superior. Por allí coseremos en línea recta. Una vez listas, vamos a voltearlas al derecho y plancharemos para que mantengan la forma. Ahora pasaremos a trabajar con las partes frontales, así que la pieza número 3 la volteamos. Colocaremos nuestras franjas encima de la base y fijamos con alfileres. Hay que pasar costura recta por la parte superior e inferior y estaría lista nuestra pieza trasera. Vamos a ver todo lo que hemos cosido hasta ahora. Está nuestra falda base que se cierra por la parte delantera. También tenemos a nuestras piezas decorativas frontales y por la parte de atrás de la falda tenemos la pieza decorativa trasera. Nos hace falta los bolsillos cargo. Primero practiqué de un lado para poderles enseñar cómo quedaría una vez unidas todas las piezas. Revisamos nuestro patronaje y las piezas E1 y E2 se cortan doble en la tela por cada lado, es decir, 2 derechos y 2 izquierdos. A la pieza número 1 también le puse entretela para hacerla más rígida. La pieza 2 es la solapa, con doble tela. La pieza 3 corresponde al bolsillo. Y por último, la pieza 4 es el rectángulo que le aportará grosor a nuestro bolsillo. Comenzaremos fijando la solapa con alfileres por casi todo el contorno, dejando esta parte sin coser.
Al bolsillo vamos a hacerle un dobladillo por la parte superior. Procedemos a coser en línea recta. Una vez terminado, agarramos la solapa. Realizamos pequeños cortes por las curvas de la tela para voltear con facilidad la pieza al derecho. Cuidadosamente coloco alfileres por el contorno de la solapa, para más tarde dar una puntada recta. Debería lucir de esta manera una vez cosido. Para el grosor del bolsillo hay que realizar un dobladillo en el inicio del rectángulo. Una vez hecho, podemos fijarlo alrededor del contorno del bolsillo. Yo corté la pieza un poco más larga, entonces tengo un sobrante que hay que cortar. Tengan en cuenta que de ese lado también hay que hacer un dobladillo, por eso hay que dejar la tela necesaria para ello. Voy a cubrir nuestro margen de costura con su propia tela. Escojo un lado para rebajar el ancho con unas tijeras, luego doblo sobre sí mismo, coloco alfileres y listo. Esto ayuda a que la tela no se deshilache. Si no quieres hacer esto, puedes pasarle una puntada en zigzag o la overlock. Al final terminé usando la puntada zigzag porque no me salió bien el dobladillo, a diferencia del otro bolsillo que cosí primero. Así va nuestra pieza. Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Desde la parte frontal vamos a dirigirnos a la pieza 4, el rectángulo. Vamos a doblar una sola vez hacia adentro y pasaremos costura recta por todo el contorno. Ya tenemos a la solapa y el bolsillo listos, así que nos enfocaremos en la base. Recuerden que tenemos dos piezas. La base con entretela blanca la dejamos a un lado y usaremos la otra. Este es su lado interno, así que le daremos la vuelta para tener la parte frontal. Buscamos nuestro patronaje para ayudarnos a dibujar una guía de la posición en la que va cada pieza. El bolsillo y la solapa deberán quedar dentro de nuestra guía trazada. Pero antes de continuar tenemos que coser el botón del bolsillo y coser el ojal en la solapa. Marcaré el tope de la solapa sobre el bolsillo y en esta sección debo poner el botón. Así queda el botón y así queda el ojal. Volvemos a nuestra base. Agarramos la solapa y hay que colocarla de esta manera. Debemos sostenerla con alfileres y coser con puntada recta. Terminada la costura, cortamos el excedente de tela, doblamos la tela y pasamos 2 puntadas rectas por el derecho, una cerca del borde y otra a menos de 1 centímetro de distancia. Esto asegurará a nuestra solapa. Para poder ajustar mejor la parte del bolsillo, voy a pasar el botón por el ojal. Luego colocaré alfileres en la pieza número 4 e intentaré acomodarla lo más justo a la guía dibujada con anterioridad. Una vez fijado, se da una puntada recta por todo el contorno. Para que el bolsillo no quede así de suelto, voy a darle unas cuantas puntadas a mano por la parte superior del bolsillo. Esto lo hago en los dos extremos. Ya quedó. Ahora haremos sándwich con la pieza faltante de la base. Agarramos con alfileres procurando no tocar el bolsillo o la solapa y coseremos con puntada recta, pero por un lado del contorno dejaremos una pequeña abertura. Una vez cosido, cortamos el excedente y hacemos pequeños piquetes en las curvas. Y vamos a voltear la pieza por la abertura que dejamos. Nos ayudamos con la mano para ir acomodando la pieza. Volvemos a fijar con alfileres todo el contorno para darle una puntada recta. Esto juntará mejor las piezas y cerrará la abertura que tenía. Todo listo, ahora tenemos nuestros dos bolsillos. Al juntar todas las piezas de las faldas, nuestros bolsillos irían en la parte frontal, agarrados por el decorativo. Por ahora, dejé fijo el decorativo a la base de la falda, pero por sus costados aún no están bien acomodados.
Así que trazaré sobre las telas el límite que debe tener el decorativo frontal y trasero para más tarde unirlas. Una vez dibujado, voy a decidir la distancia que tendrá un ojal de otro. Comencé con una distancia de 2 centímetros y el resto de 4 centímetros entre cada ojal, hasta llegar al final de la pieza. Me ayudé con los ojales metálicos para visualizar la posición que tendrían una vez puesto en el diseño. Al intentar trazar la misma distancia en la otra tira, me di cuenta que estaba disparejo. Entonces, usé la primera franja que marqué como guía. Con una regla o con la misma cinta métrica, trato de acomodar dónde iría cada separación de ojal. Por la parte trasera haremos lo mismo. Inicio trazando 2 centímetros y luego 4 centímetros de distancia por cada ojal. Una vez listo, ya puedes realizar los agujeros en la franja. Yo me adelanté y puse unos cuantos ojales metálicos fuera de cámara. Para hacer esto yo compré un kit por Shein donde me vienen un sacabocado que hace los agujeros para ojales de 8 milímetros y esta otra herramienta que sirve para colocar los ojales metálicos. Lo que hice fue colocar el sacabocados donde voy a realizar el agujero. Debajo de la tela usé una tabla de madera para no dañar el piso. Asientas la pieza y martillas desde aquí hasta que perfore las telas. Una vez el agujero está listo, colocamos el ojalillo más grueso a través del agujero y por la parte interna se coloca la parte plana del ojalillo. Uso la base del kit para colocar luego la herramienta por la apertura y desde ahí se puede martillar y quedaría colocado el ojalillo. Y este proceso se debe realizar por cada ojal. Lamentablemente mi kit de ojales no me alcanzó, así que tendré que comprar más. Pero hasta que lo haga, seguiremos con la confección de la falda. Nos toca unir los decorativos, así que acomodo los alfileres por la parte interna y comienzo a coser con puntada recta. Por la parte trasera tenemos el decorativo que tiene la costura visible. Vamos a doblar hacia adentro para trazar nuestro límite. Volteamos la pieza para agarrar con alfileres a la falda base y por esa línea coseremos en puntada recta. Una vez lista, podemos doblar la pieza al derecho y nuestra costura quedará de manera interna. Terminamos cosiendo a mano esta parte del decorativo. Esto se realiza en cada extremo. Para ya no sostener el decorativo con alfileres, vamos a pasar una costura recta por todo este contorno que les estoy enseñando. Nuestra falda quedará de esta manera. Y ahora procedemos a recortar el exceso del decorativo, ya que está más largo que la falda. Trazamos el nuevo largo y cortamos. Entonces desde el derecho se verá alineado con las tablas y no sobresalido como antes. Finalizaremos la costura con unos bies, que servirán como dobladillo. Colocamos y pasamos costura recta. Así luciría el bies. Lo siguiente sería hacer una puntada zigzag por cada lado del centro. Una vez listo, se voltea la pieza y se unen ambos lados de manera pareja. Colocamos los alfileres y cosemos a 1 centímetro en línea recta. Una vez cerrada la falda, hay que colocar un cierre para la apertura. Hay que separar bien la unión de la costura planchando y luego colocamos el cierre a la mitad. Vamos a coser el cierre de esta manera. A continuación hay que darle la vuelta al derecho para abrir con descosedor por donde está el cierre. Para finalizar nos toca coser la pretina. Colocaremos la pieza por todo el borde superior.
trazando mi margen de costura y fijando con alfileres. Y procedemos a coser. Luego recortamos el excedente. Vamos a agarrar la pretina y la doblamos hacia adelante. Pondré un alfiler y coseré a mano, para que al momento de voltearlo luzca de esta manera. Y ahora acomodo toda la pretina al grosor seleccionado. Por dentro luciría así. Procedemos a doblar la parte inferior de la tela hacia adentro y los alfileres los colocamos desde el lado derecho, debido a que pasaremos la costura por ahí. Entonces tenemos nuestra pretina agarrada por todo el contorno de esta manera. Pasaremos una costura súper cerca de la unión para que no sea tan notoria por delante. Ya terminé de coser la pretina y conseguí el resto de ojales. En esta parte de la pretina decidí dejarla un poco más larga. Tú puedes hacer que tu pretina quede justa, solo que debes poner un gancho, de esos que tienen los brasieres para que no quede abierto. Pero yo decidí seguir haciendo la tira para hacerle un ojal y coser un botón interno. Al cerrar, todo quedaría por dentro. Lo último que falta es ensamblar los dos bolsillos. Aquí los tenemos. Le puse unos lazos en los botones, pero no se los recomiendo, porque está muy difícil de sacar y poner. Pero yo decidí sacrificar la funcionalidad por algo estético. Si no quieres tener este problema, debes coser el lazo arriba del botón. Como pueden ver, también le puse ojales metálicos a la base del bolsillo. Deben concordar con las distancias de las franjas del decorativo. Para agarrar estas piezas vamos a usar 2 listones. Estuve midiendo y son como 4 metros aproximadamente por cada listón. El agujero de mi ojal creo que es de unos 6 milímetros y mi lazo es de 1,5 centímetros. Es más grande, pero es lo único que tengo y no quiero gastar más. Vamos a pasar nuestro primer lazo. Cuando lleguemos a esta parte, pasaremos por el agujero de nuestro bolsillo. Al llegar a este lado, daremos vuelta a la falda y seguimos pasando el listón por los ojales de la parte trasera. Terminamos y volvemos a la parte frontal. Aquí nos toca colocar el otro bolsillo. Una vez hecho, hay que pasar el otro listón que hace falta, para que el entrelazado nos quede en forma de X. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Yo sé que estuvo larguísimo, pero espero hayas podido aprender algo nuevo. Si tienes alguna duda, déjame saber en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Bye bye.